Unidad 9. Nociones elementales del derecho público provincial y municipal. Punto 1. Derecho público provincial. Concepto. Es la ciencia que se ocupa de la organización y funcionamiento de los entes provinciales autónomos que existen en un gobierno federal. Tiene como objeto de estudio a las constituciones provinciales, la relación persona-provincia y las relaciones persona-persona. Su funcionamiento. Las provincias, su autonomía, concepto, extensión y límites. Provincias, concepto. Las provincias son las unidades políticas que componen nuestra federación, según Vidal Campos. En nuestro país las provincias son autónomas, pero no son soberanas. Esto es así porque las 14 provincias que ya existían antes de dictarse la Constitución se desprendieron de su soberanía y la depositaron en el gobierno federal. Autonomía, concepto. La autonomía es la facultad que tiene una entidad para dictar sus propias leyes de carácter general y que éstas sean obligatorias en su ámbito jurisdiccional. Las provincias son autónomas ya que están facultadas para dictar sus propias leyes y regirse de acuerdo a ellas, pero no son soberanas ya que no son supremas ni independientes frente al gobierno federal. Su extensión. Las extensiones de las autonomías provinciales se encuentran establecidas en los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Conservan todo el poder no delegado y el que expresamente se le haya reservado. Pueden crear sus propias instituciones, elegir sus gobernantes y demás funcionarios. Pueden dictar sus propias constituciones y poseen autonomía municipal. Límites. Existen dos limitaciones constitucionales. No pueden dictar todas las leyes que rigen en las provincias, ya que los códigos de fondo los dicta el Congreso. Y la legislación de las provincias debe estar conforme a la Constitución Nacional, artículos 126 y 127. Poderes reservados, delegados y concurrentes. Poderes reservados son aquellos que las provincias retienen para sí al momento de integrar el Estado federal. Tienen como principio general el hecho de que las competencias exclusivas de las provincias se encuentran prohibidas para el Estado federal. Por ejemplo, dictar su propia constitución, derechos a recibir subsidios. Poderes delegados. Son facultades delegadas expresamente por las provincias al poder central. Por ejemplo, legislación sobre las aduanas, emisión de moneda, entre otras. Poderes concurrentes son aquellos que le corresponden tanto al Estado federal como a las provincias, y aquí tenemos como ejemplo la materia impositiva y la materia educativa. Relaciones interprovinciales. Una consecuencia del sistema de autonomía es la atribución que tienen las provincias para celebrar pactos o establecer resoluciones jurídicas contractuales con otras provincias o entidades en materia puramente administrativa. Las relaciones de las provincias entre sí son actos públicos y procedimientos judiciales, extradición y tratados. Los actos públicos y procedimientos judiciales, artículo 7, tienen como fin asegurar la estabilidad de los derechos privados. Tienen en todo el país la misma eficacia y no pueden ser anulados. La extradición, artículo 8, es la entrega obligatoria de un criminal a otra provincia. Y los tratados, artículo 125, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, económicos y de utilidad común. Punto 2. La capital de la República. Régimen constitucional y legal. Antes de la reforma del 94, la Constitución Nacional no hacía mención alguna al estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, la cual era considerada como un simple municipio. Sus ciudadanos no podían elegir al jefe de gobierno. Sus autoridades solo podían tomar decisiones en cuestiones pertenecientes al plano municipal y la ciudad carecía de un poder judicial propio, entre otras cosas. Régimen constitucional. Pero esta situación cambió luego de dicha reforma, ya que en el artículo 129 la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. La Constitución le otorga a la ciudad de Buenos Aires una autonomía que se basa en la atribución para dictar su propio estatuto organizativo, Constitución de la ciudad de Buenos Aires, y un gobierno autónomo asentado sobre los tres poderes clásicos: ejecutivo, jefe de gobierno; legislativo, legislatura local;
y judicial, jueces locales. Estas facultades le seguirán perteneciendo a la ciudad de Buenos Aires, aunque algún día deje de ser la capital de la nación. La ley que garantiza los intereses del Estado Nacional, denominada Ley de Garantías o Ley Cafiero, fue sancionada el 8 de noviembre de 1995, Ley 24.588. Su función es la de organizar, en el mismo territorio, la convivencia de dos autoridades distintas, las autoridades de la nación y las autoridades de la ciudad. Mencionaremos sus puntos más interesantes. Número 1. La Constitución conservará todas aquellas atribuciones que la Constitución no concede al gobierno de la ciudad. 2. La ciudad de Buenos Aires solo ejercerá la función judicial en cuestiones controversiales y de faltas, contencioso-administrativas, vecindad y tributarias locales. Las demás cuestiones se mantienen a cargo del Poder Judicial de la Nación. 3. El Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios en caso de que acuerden la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. 4. La vigencia de esta ley se extiende mientras la Ciudad de Buenos Aires siga siendo la capital de la República. La Ciudad de Buenos Aires, régimen constitucional. El estatuto organizativo, que fue sancionado en octubre de 1996, se lo conoce con el nombre de Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consta de 140 artículos a través de los cuales se rigen las relaciones entre los particulares, y entre estos y el gobierno local. También organiza los órganos de gobierno y los sistemas electorales. Órgano ejecutivo. Lo ejerce el jefe de gobierno, que es elegido en forma directa por el voto de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Dura 4 años en su cargo. Órgano judicial. Lo componen el Tribunal Superior de Justicia, los tribunales establecidos por ley, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Superior de Justicia está integrado por 5 jueces nombrados por el jefe de gobierno, con el acuerdo de 2/3 partes de miembros del órgano legislativo, la legislatura. El órgano legislativo es la legislatura unicameral integrada por 60 diputados, que duran 4 años en su mandato. Punto 3. Régimen de control federal sobre las provincias. Intervención federal, distintos supuestos. Concepto. La intervención federal es un acto a través del cual el gobierno federal protege la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias ante situaciones anormales que ellas no pueden resolver por sí mismas. Artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por la invasión de otra provincia. Esto significa que el gobierno federal será el encargado de ayudar a las provincias cuando en ellas se susciten este tipo de conflictos. La manera de ayudarlas será enviando a una persona, interventor federal, para que reemplace o reorganice a alguno de los poderes provinciales, ya sea el Poder Ejecutivo, Legislativo o el Judicial. Tipos de intervenciones. El artículo 6 prevé 4 causales de intervención federal. El gobierno podrá, entonces, intervenir en el territorio de una provincia para garantizar la forma republicana en dicha provincia, cuando existe un conflicto entre poderes, el Ejecutivo versus el Judicial. Repeler invasiones exteriores. La finalidad de esta intervención será brindarle seguridad a dicha provincia y a toda la nación en general. Sostener o restablecer a las autoridades provinciales en caso de sedición. Es cuando una fuerza armada o una agrupación se atribuye los derechos del pueblo, violando el sistema representativo. Y sostener o restablecer a las autoridades provinciales en caso de invasión de otra provincia. En los 2 primeros casos, el A y el B, el gobierno federal intervendrá por motu propio, o sea, sin que la provincia se lo pida. En los otros 2 casos, el C y el D, el gobierno federal intervendrá a pedido de las provincias afectadas. Validez de los actos interventores. La autoridad provincial habilitada para requerir la intervención puede ser el gobernador, representa al Poder Ejecutivo, la legislatura, que representa al Poder Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia, que representa al Poder Judicial, o una convención reformadora, en caso de que en ese momento se esté reformando la Constitución provincial. La declaración de intervención federal es una facultad del Congreso. Si el Congreso está en receso, puede declararla el presidente. Pero debe cumplir con una condición,
En el mismo momento en que declara la intervención, debe convocar al Congreso a fin de que apruebe o revoque la declaración efectuada por él. Vale recordar que la declaración de intervención federal se realiza por medio de una ley. Punto 4. Derecho municipal. Concepto. Es la rama del derecho público que estudia la organización administrativa y política de una comunidad organizada, en su integración sistemática con los sujetos que la componen, normas legales y principios jurídicos. Es la máxima descentralización política. Régimen municipal argentino. La autonomía municipal de la Constitución Nacional de 1853 y 1860 y en la reforma de 1994. Desde 1853 hasta 1989, la Constitución disponía en su artículo 5 que las provincias deben asegurar su régimen municipal. En base a esto surge la siguiente incógnita: ¿los municipios son entidades autárquicas o autónomas? La jurisprudencia de la Corte Suprema sostuvo hasta el año 1989 que los municipios solo tenían atribuciones para administrarse a sí mismos, descentralización administrativa, lo que les otorgaba la calidad de entidades autárquicas. Solo tienen satisfacción económica y financiera propia. Es un fenómeno de descentralización administrativa. A partir de marzo de 1989, la Corte Suprema abandonó la postura de considerar a los municipios como entidades autárquicas y comenzó a considerarlos. Se empieza a ver a los municipios como entidades autónomas, que poseen atribuciones. A partir de la reforma del 94, el artículo 123 establece que cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Este artículo reafirma que los municipios son entidades autónomas, aunque el alcance y contenido de dicha autonomía puede ser reglamentado, es decir, restringido, por las respectivas constituciones provinciales en los aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros. No obstante, el sentido político que el eminente constitucionalista Vidal Campos ha dado a la palabra régimen se entiende que es un término neutro. Municipio de convención y municipio de delegación. Este tema se halla íntimamente vinculado con la cuestión de la autonomía municipal. Y así tenemos que los municipios de convención son aquellos que cuentan con la facultad de dictar su propia carta orgánica, surgiendo así el poder constituyente de tercer grado o municipal, y los municipios de delegación, que son aquellos que reciben su carta orgánica del poder legislativo provincial. Punto 5. El municipio. Concepto, distintos criterios. Concepto. El municipio es una persona de derecho público, constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que administra sus propios intereses y que depende siempre, en mayor o menor grado, de una entidad pública superior, el Estado provincial o nacional. Distintos criterios. El criterio geográfico atiende a aspectos físicos relacionando un determinado conglomerado humano con una determinada extensión territorial. El criterio jurídico parcializa la noción del municipio, enfocándolo como ente artificial de creación estatal sin poderes o funciones que los que expresamente le atribuye la ley de la cual depende su existencia. El criterio político hace referencia a la forma primaria de descentralización política. El criterio sociológico considera el municipio como un ente de existencia necesaria, anterior al Estado, con fines propios. Y por último, el criterio integral, combinando los criterios antes expuestos, entienden que el municipio es un hecho natural, tiene naturaleza política y es a la vez una creación jurídica. Facultades políticas, financieras y administrativas del municipio en la Constitución de la provincia del Chaco. Políticas. Ciudadanía municipal, argentinos y extranjeros. Padrón propio. Convocatoria a elecciones municipales. Elegibilidad de sus autoridades. Fines propios que realiza por libre decisión y dictar carta orgánica y convocar a convención municipal. Financieras. Dispone de sus rentas y bienes propios, sanciona su presupuesto anual, fija impuestos y tasas municipales, recauda e invierte libremente sus recursos, municipaliza los servicios públicos, alumbrado y barrido público, por ejemplo, contrata empréstitos, coparticipa de impuestos provinciales. Administrativas. Administra sus rentas y bienes propios,
Dicta ordenanzas y reglamentaciones. Nombra o remueve funcionarios. Puede estar en juicio. Realiza todas las gestiones de interés general. Administra licencias comerciales. Elabora planes de remodelación y regulación, secuestro, destrucción o decomisión de mercaderías en mal estado. Y jurisdiccionales tenemos que impone multas y sanciones, decreta inhabilitaciones, clausuras locales, etc. Juzga infracciones municipales por medio del Tribunal de Faltas.